nosotros ahora estamos precisamente en ese contexto de pandemia. El tema de los proyectos que están haciendo en esta semana, que nosotros llamamos una semana reto, tiene que ver con el papel de los comunicadores durante la pandemia. Y bueno, por el trabajo, las cosas que también ustedes han estado realizando ahí, enfocados a la iglesia, el tema, bueno, tu presencia aquí tiene mucha relevancia, sí, por la experiencia, ¿no? Lo que está haciendo ahí. Y los alumnos aquí de Montemorelos tienen un enfoque muy fuerte a la producción audiovisual, les gusta hacer eso, se involucran, están en ese medio. Yo un tiempo atrás, yo creo que te conocí allá en la UAP, ¿no? Tuvimos Sí, la oportunidad de pasar un momentito allá, una semana, ahí te conocí, en la época que estaba el profe Darrichón todavía sí, en sí. la carrera, y ahí tuvimos la oportunidad de conocernos, y hoy, gracias a tecnología, tenemos ahí la oportunidad, el privilegio de volvernos a reencontrarnos aquí, en ese escenario ahora con alumnos. El profe Jorge está aquí con nosotros también. Le damos la bienvenida, que sirvió de puente ahí junto contigo y que ha realizado contigo algunos proyectos también en conjunto, ¿no? En colaboración. Y eso es muy, muy interesante. Bueno, vamos a empezar, Adrián, con una oración. Profe Jorge, aprovechando que estás por aquí, ¿se nos puede dirigir en oración? Claro que sí, vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por esta mañana, gracias por este día, donde disfrutamos del sol, de poder respirar, de poder tener un nuevo día. Gracias porque sabemos que estás con nosotros y ahora que vamos a comenzar con esta reunión, te pedimos que nos permitas entender y captar y aprender muchas cosas más de las que podemos hacer en tu obra, de las que podemos hacer como profesionales, de las que podemos hacer si nos ponemos en tus manos. Así que te queremos dar gracias por todo lo que nos das. Permite que podamos entender muchísimo mejor las cosas de ahora en adelante y bendícenos, acompáñanos en el resto del día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar, Adrián. Vamos a tener este momento ahora para que tú puedas hablar con tu tema. Ya al final vamos a dedicar unos minutos para algunas preguntas y respuestas. Te pediría que iniciara presentándote, diciendo lo que haces para que puedan tener mejor contexto, te conozcan mejor nuestros estudiantes. Bueno, muy bien, gracias. Mi nombre es Adrián, como allí aparece mi nombre, y soy originario de Argentina, ya hace igualmente más de 11 años, más de 10 años, ya casi 11 años que estoy viviendo en Alemania, en el centro de media de lo que sería Hope Media Europe, que es un centro que reúne capacidades de personas que están trabajando para la media dentro de la Iglesia Adventista en el territorio de Europa. Tiene su sede justamente cerca de Frankfurt, en Alemania. Pertenece a una de las organizaciones de nuestra división intereuropea de la Iglesia. Y si bien en Europa existen al menos unos 20 pequeños centros de media en diferentes países, obviamente en diferentes idiomas, y cada uno produce para sus territorios y siguiendo sus necesidades, hay un centro sí oficialmente de la Iglesia Adventista definido aquí en Alemania como para poder ayudar a ellos a organizar su trabajo, para poder llevar a cabo una serie de proyectos en conjunto que nos permita poder trabajar juntos. Y bueno, esa es un poco también mi tarea, es lo que nosotros le llamamos los proyectos en red, los proyectos audiovisuales en red. Y tengo la responsabilidad, también para mí la bendición personal y el privilegio de poder coordinar esos proyectos y de poder trabajar en conjunto con otros centros de media, no solamente de Europa, sino que a través de los proyectos, y como tú bien dijiste allí, Mateos, en la presentación, ya con Jorge y con la comunidad de Montemorelos hemos podido participar, y también de la división interamericana hemos podido participar en conjunto en muchos proyectos. Así que, si bien estoy en una oficina normalmente encerrado aquí en Alemania,
virtualmente estoy casi todos los días en un 80% trabajando con colegas en otras partes del mundo, lo cual, bueno, es un desafío muy grande porque uno a veces quisiera estar cerca de los colegas y siempre es más fácil aclarar las cosas cuando uno va a producir un material audiovisual, pero bueno, no es posible, y por otro lado, también está la ventaja de que hay una flexibilidad grande a la hora de trabajar en conjunto con ellos, ¿no? A través del Zoom y de la tecnología. A nivel, digamos, carrera o profesional, también estudié comunicación social, años después hice una maestría en la Universidad de Barcelona, justamente sin saberlo lo que iba a hacer años después, pero la maestría en aquel entonces era de comunicación, cultura y educación. O sea, mucho de esto de la cultura estaba en el estudio sin saber 8 o 9 años después que estaría haciendo cosas tan inmersas en el tema de las culturas o trabajando con culturas. Y por último, digamos, una nueva área que empecé a desarrollar bastante más fuerte en los últimos 9 o 10 años acá es el área cinematográfica, por un lado documental, que es una de las pasiones también que llevo en el corazón, y por otro lado también en la producción de películas o filmes, específicamente en el rol de director, si bien he explorado en otras áreas también, como sea escritura, guionado y demás, producción también, pero si me preguntarían hoy por hoy dónde me siento más cómodo a la hora de producir un film, es estando cara a cara con los actores, trabajando con los actores, y es lo que en los últimos años bastante también Dios me ha dado la posibilidad de poder participar, y estamos haciéndolo así, de esa forma, particularmente este año, que hay muchos proyectos cinematográficos también, sin ir más lejos la semana que viene. Así que estamos en todos esos planes de producción. Así que como verán es muy variado, y una mezcla de sueños y cosas que ya se pudieron realizar, como seguramente la gran mayoría de ustedes tendrán, y por otro lado realidades que uno tiene que enfrentar, que nos toca estar atentos y alertas, como la situación de la pandemia, que nos ha obligado a todos, sin importar qué haga uno qué cosa, nos ha llevado a todos a ser flexibles y a estar atentos a posibles cambios que tenemos que hacer en nuestras rutinas de trabajo. Eso es un poco mi presentación ampliada. Gracias, Adrián. Preparé algo pequeño, yo creo que lo quisiera hacer dinámico a la conversación, y también le voy a mostrar unas pequeñas presentaciones que hice basando algunas preguntas que me parecen importantes destacarlas, y que las recordemos en el contexto de qué significa producir esto en el contexto de una pandemia. A ver, yo soy latino igual que ustedes, así que la gran mayoría de los latinos tenemos una tendencia cultural que es parte de nuestra cultura, que en comparación con algunas culturas como especialmente la alemana, no somos tan organizados como ellos. Si ustedes alguna vez conocieron a algún alemán, o tienen en mente cómo la estructura de la cultura alemana se maneja por la vida, creo que la gran mayoría sabe, los alemanes son bien estructurados, son bien organizados, bien ordenados, y es cierto, es la pura verdad. Los trenes llegan a horario específico, a veces el tren dice que va a estar en determinada estación a las 19:13 o 19:12, y uno dice, qué exageración. Bueno, no, es así. Esto lo viví hasta en carne propia cuando conocí a quien es mi actual esposa. Cuando éramos novios, ella estuvo en Argentina estudiando, y era todo un tema cuando planificábamos encontrarnos, el que llegaba tarde era yo siempre. Son cosas que uno tiene que contextualizarlo y entenderlo. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver, porque hay culturas, hay determinados países que están acostumbrados ya por siglos a reaccionar bastante rápido frente a un cambio. Creo que en ese sentido los latinos tenemos una ventaja de poder adaptarnos relativamente rápido a un cambio. Es cierto también, y hace poco leí algo interesante que decía que para ser efectivo frente al cambio, uno tiene que también tener una estructura bien armada. Es muy interesante esa frase. Es decir, que tampoco sirve ser un maestro en improvisación, porque los cambios son muy dinámicos. Entonces, los alemanes en ese sentido también tienen una ventaja frente a un cambio que se produzca en el mundo,
porque tienen una determinada estructura que, mezclado un poco con la improvisación, les permiten poder realizar algo bueno frente a una situación de cambio. Ahora, ¿por qué estoy hablando tanto esto de los cambios? Porque el coronavirus y la pandemia fue para todos nosotros en el mundo, de un momento para otro, algo muy rápido. Recuerdan muy bien que creo que fue un día jueves, un día miércoles o jueves, cuando la Organización Mundial de la Salud oficialmente declaró el coronavirus como una pandemia, y en los siguientes 48 horas, hasta en algunos casos 24 horas después, algunos gobiernos declararon el estado de emergencia y toque de queda en cada país. Eso significó un cambio grande en todas las estructuras de la sociedad. Por ahí, a manera de anécdota, en Asia se vivió de una forma, pero el primer lugar en todo el planeta donde se vivió, digámoslo así, con un impacto, hasta con un cierto pánico, fue en Europa. Recuerden que en Latinoamérica esta ola llegó un poco más tarde, pero probablemente ustedes recordarán que al inicio todos miraban a Europa, cómo reaccionaban los primeros países, ¿se acuerdan? Italia, Alemania, que fueron los países que en primer lugar empezaron a tomar estas decisiones. Yo les prometo, y yo les puedo contar anécdotas de las miles, porque trabajamos en un medio de comunicación, lo que fueron esas 24 horas, porque de un momento para otro se legisló rápidamente que la gente vaya a trabajar a la casa y no salga de la casa, y realmente se vivieron días, creo yo que por lo menos unas 2 semanas, donde las ciudades estaban desiertas, a excepción de nosotros, quienes trabajamos en la media, sí teníamos la posibilidad de poder venir a trabajar a los medios. Pero la rutina y esto que se llama la agenda de los medios de comunicación cambió rotundamente, cambió totalmente. Es decir, ya no se podía, no todo el mundo estaba en un estudio de televisión, algunos empezaron a hacer los famosos patching o producciones, transmisiones usando Zoom. Fue un cambio estructural muy, muy amplio. Las cosas se fueron acomodando y hoy estamos donde estamos. Pero lo que voy es lo siguiente, ¿cuál fue la experiencia mía en lo personal como productor? ¿Cuál fue la experiencia nuestra como medio de comunicación frente a la pandemia? Especialmente en los primeros meses. Y probablemente alguno de ustedes ya haya escuchado o haya visto alguno de los spots o los clips con un mensaje de esperanza que el año pasado casi a nivel mundial se produjeron entre simplemente parte de la red de Hope Channel en todo el mundo, la llamada campaña Querido Coronavirus. Es una idea que justamente salió de aquí, salió de esta misma oficina, porque vivimos una situación muy particular, y les cuento algo que en realidad no muchos no saben, porque no tuve la oportunidad de contarlo, pero en un pequeño grupo de coordinación que no era más de 4 o 5 personas de nuestra división europea, tuvimos una reunión de urgencia para evaluar qué hacer el próximo fin de semana. Había que comunicar qué iba a pasar con las iglesias, qué iba a pasar con nuestra media, con los programas, etc. Y en esa conversación, una persona, Norel, vos lo conocés, Jorge, lo conocés bien a Norel, dijo, bueno, pero tenemos que reaccionar. Y esa fue la frase que dijo, tenemos que reaccionar. Tenemos que hacer algo desde la media para poder reaccionar, porque lo del corona está avanzando de una manera muy drástica. Y él dijo la idea, ¿por qué no hacemos un pequeño clip, algo simple? Le dejamos a Adrián que desarrolle la idea y que él trabaje con quienes pueda encontrar. Y bueno, se decidió rápido. Esto se decidió un día lunes por la tarde, horario europeo. Y la decisión fue tener para el viernes por la tarde un clip armado, con una determinada idea, con un mensaje, frente al panorama del coronavirus. O sea, estamos hablando de un periodo más o menos de unas 72 horas. Digámoslo, bueno, de manera realista, hablándolo de manera realista, habría unas 48 horas de tiempo para producir todo. Esto quiere decir desarrollar una idea, un texto, corregirlo, y de ahí contactar personas de diferentes países para que nos puedan ayudar, que era la idea, hacer un clip global o multicultural. Bueno, fue posible hacerlo, creo que por ahí la gran mayoría de ustedes o lo vio, incluso alguno de ustedes participó en alguno de estos clips. Y eso ahora es un poquito lo que les quiero contar, cuáles son los pasos o algunas cosas que yo puedo reconocer en el contexto de producir o generar un contenido audiovisual con un mensaje determinado, en el contexto de una pandemia donde uno no tiene tantas libertades,
o no tiene tantas posibilidades de poder moverse o de poder trabajar por sí mismo. Creo que habrán escuchado la frase de que la pandemia también nos ha arrojado cosas negativas y cosas positivas. Es cierto que la tecnología se ha fortalecido y a través de la tecnología tal vez uno tiene contacto más seguido con determinadas personas que antes por ahí no los teníamos. Eso podría llegar a ser considerado como una ventaja. Y creo que a la hora de producir con partners, o sea, con personas que están en otras partes de manera remota, desde mi punto de vista, la tecnología, incluso la pandemia, nos ha ayudado muchísimo, al punto de que no ha habido excusas como para decir no ha sido posible producir a pesar de las limitaciones de la pandemia. Creo que tengo posibilidad de compartir sí, aquí mi pantalla. Les voy a compartir, no lo voy a poner en modo completo porque voy rápido con esto, pero pueden ver, ¿no? Pueden ver ahí por lo menos algo. Ok. Perfecto. A ver, en primer lugar, lo que destaco es el tema del modelo de trabajo frente a las crisis o el manejo de crisis. Sin importar dónde ustedes trabajen, esto se aplica tanto para la iglesia, o sea, si trabajan dentro del equipo de media de una iglesia local, o si trabajan en un canal de televisión, es muy importante tener presente cuál es el modelo de trabajo que tenemos en la institución o en el lugar donde trabajamos frente a una crisis. Y yo ahí salto rápidamente a la segunda palabra que para mí es clave en todo esto. Todo modelo o estructura de trabajo en los medios de comunicación, especialmente aquellos que tienen contacto con la actualidad, o sea, con los temas actuales, debe ser flexible. Si ustedes trabajarían, por ejemplo, tendrían la posibilidad en un futuro de trabajar en un canal de noticias o en un noticiero, el tema de la flexibilidad en el manejo de crisis es clave. Los noticieros hoy, los programas de noticias hoy tienen que ser capaces de cambiar su agenda y su rutina de trabajo en los próximos 30 minutos. Y esto es algo que podemos aprender mucho de ellos. Cuando uno trabaja, por ejemplo, en otros canales de televisión donde se trabaja mucho con productos ya grabados e incluso planificados con anterioridad, se hace un poco más difícil reaccionar frente a la crisis. ¿Se entiende lo que digo? A ver, aquí en Hop Media, nosotros donde trabajamos, les cuento de manera anecdótica, programamos, o sea, en el playout, o sea, programamos en la grilla de programación ya los programas con 3 meses de anticipación. No sé bien, Jorge, cómo es en el caso de ustedes, creo que Liz también hace playout, ¿puede ser? Sí, sí, es igual, Adrián. 3 Más o menos. meses, más o menos. Más o menos, hay estándares, pero imagínense que hoy ya se está planificando en la base de datos los programas de aquí a 3 meses. Bueno, ¿qué pasa en el caso de unas circunstancias como la de la pandemia que nos ha llevado a cambiar todo esto? Bueno, sí, en esa área aquí Hop Media ha tenido que reaccionar en cuestiones de 12 horas. Ha tenido que cambiar la grilla de programación en pocos minutos y horas porque, entre otras cosas, se decidió, por ejemplo, el primer sábado, luego de la declaración de la pandemia, se decidió hacer cultos en vivo, debido a que la gente no podía ir al culto el sábado. Así que Hop Channel se transformó como una especie de iglesia virtual durante los primeros meses. Ahora, imagínense, para una estructura alemana, digámoslo así, el viernes por el mediodía tomar esa decisión para el sábado al día siguiente. No fue una situación fácil, pero fue posible. Lo que quiero decir es que la flexibilidad dentro de una estructura de trabajo en una institución es importante. O sea, siempre es importante, va a sonar raro lo que voy a decir, pero planificar estructuras flexibles. Es decir, siempre pensar en un plan A, un plan B, un plan C, en nuestra estructura de trabajo que nos permita reaccionar rápido en el caso de que mañana haya un evento o un suceso que tenga una trascendencia global y que el canal de televisión o la iglesia local sea capaz de poder reaccionar rápidamente. La capacidad de reacción va muy atada a la palabra anterior, y esto también es muy personal. Siempre es muy importante, creo que como estudiantes ya lo habrán escuchado varias veces, porque los profes siempre nos dicen lo mismo, que tenemos que estar actualizados, que tenemos que estar informados, que todos los días tenemos que abrir el periódico, y perdón que lo vuelva a repetir, pero es cierto, la capacidad de reacción con ideas creativas solamente es posible
cuando uno lleva ya una costumbre diaria de poder estar actualizado. Si somos personas que tal vez estamos muy alejados de lo que está pasando en el mundo, y va a ser muy difícil poder tener una capacidad de reacción que sea positiva y que sea productiva. O sea, la capacidad de reacción depende de varios factores, pero lo que quiero destacar con estas dos palabras es que también se puede entrenar. Reaccionar de manera rápida frente a un suceso que está pasando en la sociedad y con un buen contenido depende mucho de cómo fueron nuestras actitudes frente a la sociedad, cómo nos informamos, cómo qué actitud crítica tenemos frente a lo que pasa en el mundo. Esto ayuda muchísimo. La definición de los roles. Bueno, es cierto que cuando viene una crisis es necesario que rápidamente se definan los roles. Digamos que la situación del coronavirus, cuando en su momento la OMS declaró el corona como pandemia, rápidamente nuestra institución tomó una decisión y rápidamente se definieron los roles. Una persona fue la responsable de ser la productora general de las cosas que se iban a producir, o director, en el caso de los clips de coronavirus fue en mi caso, y después una definición específica de cuáles serían los partners, o cuáles serían los productores, o cuáles serían las personas que estarían llevando a cabo la producción, sin importar el género, sin importar el formato, cuáles serían las personas que llevarían a cabo la producción a la hora de responder frente a esa crisis. Y muy importante, ¿qué objetivo? Esto es un tema bravo y difícil, el de los objetivos definidos. Porque aquí depende mucho de la filosofía de cada medio. ¿Sí? Es decir, para nosotros fue muy claro. Como institución, cuando tomamos la decisión de poder reaccionar rápidamente, el objetivo fue estar allí como acompañando a la gente. Recuerden cómo fueron esas primeras horas de post-declaración de la Organización Mundial de la Salud. Fue mucho miedo, fue mucha incertidumbre, fue un caos, la gente con temor. Ese fue el primer objetivo que se planteó desde aquí. Todavía no vamos a hablar concretamente de esperanza, de que Cristo viene, de que... No, vamos a ofrecer un mensaje de acompañamiento. ¿Se entiende? De estamos aquí, estamos acompañándolos. No estás solo. ¿Te acuerdas, Jorge, el primer eslogan? No estás solo. Más adelante vino Dios tiene el control. Bueno, la idea era un poquito presentar un mensaje donde la misma gente fueran los protagonistas, en el caso del querido coronavirus, y en ese momento poder acompañar a las personas. Estamos aquí, no están solos, que no caiga, que no venga el pánico frente a toda esta situación. Ahora bien, ustedes me pueden decir, bueno, yo trabajo en mi iglesia local, soy productor, yo hago clips semanalmente, ¿cómo puedo o qué puedo hacer particularmente como para poder estar listo frente a una próxima crisis o en las circunstancias en las que estamos ahora? La pandemia aún continúa y tenemos muchas limitaciones. Bueno, el primero de todos, y no es casualidad de por qué lo puse en primera instancia, es el grandísimo valor de los contactos. Es decir, con tantas limitaciones, al no poder movernos de nuestro lugar de trabajo, al no poder trasladar un equipo de producción a otra ciudad o a otro país, o en algunos casos, tal vez yo necesito, por el motivo que fuere, un contacto o necesito una entrevista. Esto se aplica a cualquier formato género, chicos. Necesito una entrevista, necesito una opinión, necesito de alguien que vive en China. Bueno, todo esto se puede hacer previamente. Por eso digo, así como cada día decimos, bueno, informémonos, tengamos una actitud crítica frente a lo que pasa en la sociedad, también digo, hagan todo lo posible para coleccionar su propia lista de contactos de todo tipo. Un amigo, un pariente, un familiar, lo que sea. Todo tipo de contacto nos puede ayudar a poder tener a la orden del día un posible partner o un posible incluso equipo de producción en el lugar donde yo quiera. En mi caso, y creo que en el caso tuyo, Jorge, también, es difícil hoy en día hacer una lista de cuántos partners tenemos en el mundo, pero la lista supera el centenar de equipos de producción, solamente de equipos de producción, que hoy tenemos en diferentes partes del mundo. Porque con ellos hemos trabajado en el pasado, porque simplemente hay familiares, o ex compañeros, o amigos, o estudiantes de la Universidad del Plata, donde estudiamos juntos, que están en otras partes del mundo. Bueno, el valor del contacto, no importa de qué se trate, siempre es bueno poder tener los datos de contacto de esas personas, porque
ellos pueden darnos una ayuda muy importante para una futura crisis y para poder obtener algo importante a la hora de elaborar algo bastante rápido. El valor de un formato, un género definido. Yo creo que frente al coronavirus, el coronavirus nos muestra también a nosotros claramente lo que es factible hacer o no. Yo les dije al comienzo que parte de mis tareas es trabajar en el área de cinematografía y producción de películas, y ha sido en ese género, formato, ha sido aún lo es una época muy complicada y difícil. El año pasado casi no hubo actividad a nivel cinematográfico en todo el mundo, muy poco, y este año está queriendo comenzar, pero también es difícil porque todos los que no pudieron hacer el año pasado algo están queriendo hacer este año, así que es muy difícil. Entonces, digamos, pensar en producir una película de alto nivel o de alta calidad o con muchos recursos en un contexto de crisis, lógicamente que es muy difícil. Entonces, no es por casualidad que el año pasado y este año aún hemos visto muchas ideas de formatos muy simples, pero muy lindos, pero muy simples y fáciles de hacer. Yo creo que tienen que tener en mente, repito, sea que trabajen en una iglesia local o con un pequeño grupo de amigos o en un canal de televisión o un medio de comunicación grande, hay que también ser realista a la hora de pensar en los formatos y géneros, a ver qué es posible producir algo con buena calidad en el contexto de una pandemia por lo cual hay muchas limitaciones. Nosotros tuvimos la bendición a través del proyecto Uncertainty, del proyecto Incertidumbre, donde también Jorge y parte del staff ahí de la Universidad Montemorelos y de la división han participado. Sí hemos tenido, creo yo, la bendición y el regalo de poder producir contenido audiovisual a un nivel un poco más elevado, a nivel calidad. Insisto, a pesar del contexto del coronavirus. Pero les voy a contar un secreto, y Jorge lo sabe muy bien a esto, el profe. Hubiera sido muy difícil poder realizar lo que hicimos a nivel calidad si no hubiéramos tenido ya una base firme de contactos con aquellos media centers, productores, cinematógrafos, camarógrafos, que esto ya lo venimos trabajando desde hace por lo menos 3 o 4 años. Hubiera sido muy difícil. Entonces por eso insisto de que en realidad, pensando en el futuro, sí es importante siempre armar una buena base de datos con los contactos que sabemos que nos puedan ayudar en diferentes momentos, sea por la necesidad rápida en algunos casos, o sea por la calidad. Si ustedes alguna vez conocen algún buen camarógrafo, un cinematógrafo, o lo que sea, siempre es bueno tener un contacto o entablar un contacto con esas personas, porque sabremos que incluso en los momentos difíciles, tal vez con esas personas se puede producir un material de buena calidad. La relación mensaje-calidad, quedan los 2 últimos puntos para destacar. Bueno, vamos a lo mismo, es decir, en un contexto de pandemia, primero, qué es factible y qué es realista hacer, y por otro lado, cómo va a afectar la calidad con el mensaje. Lo que quiero decir acá es lo siguiente: a veces un pequeño spot grabado con un propio teléfono y con un solo shot de una sola persona alcanza y sobra para un mensaje que por ahí es muy simple pero es muy fuerte. ¿Se entiende? Hoy en día, especialmente a la hora de producir contenido audiovisual en contextos de pandemia o en contextos de crisis, si ustedes me preguntan a mí en lo personal, yo priorizo obviamente la elaboración de un buen mensaje por encima de la calidad. En cuanto mejor calidad posible se tenga que hacer un producto, mejor, lógico. Pero en muchos casos, a veces uno tiene la tendencia de ver el sentido inverso. A los súper creativos a veces le ponen mucha energía en la calidad y los mensajes suelen ser bastante huecos. Y eso que se lo está diciendo alguien que viene del área del cine, que le encanta la calidad. Como Jorge, somos creativos, nos gusta más que nada el área visual. Yo soy un amante de lo visual, obviamente de los mensajes también. Pero insisto que el año pasado yo mismo me tuve que internalizar en su momento y decir, no, acá lo que importa es tratar de ser creativo con un buen mensaje y tratar de ser lo más creativo posible. Y bueno, descubrimos que la mejor forma de poder alcanzar al público era simplemente pidiendo a la gente que grabe determinadas frases o palabras con su propio teléfono
Y punto. El formato del querido coronavirus es muy simple, porque está basado simplemente en dos bases o dos pilares. Personas como nosotros, que participaban, uniendo un mensaje que iba hilado, que iba unido, con un mensaje final, y la cuestión de los idiomas. Como el coronavirus se fue transformando en algo global, decidimos que la base que quedaría siempre igual y presente desde el primer clip hasta el último sería integrar culturas, integrar idiomas. Ahora les voy a mostrar un mapa con los resultados finales de esa campaña. El trabajo en modo remoto, o sea, esto es un poquito la confirmación de lo que venimos diciendo hasta ahora. Creo que se ha dado en todos los ámbitos de que sí es posible trabajar de manera remota, y esto nos ha llevado a nosotros, no ahora, el profe ya conoce esta palabra, a desarrollar lo que le llamamos el modelo Potluck. El modelo Potluck es esto. Ustedes allí en el medio donde dice Head Producer o Director, pueden pensar en su nombre. El modelo Potluck consiste en tener una persona que sea la encargada de desarrollar una idea, y que esa persona sea la encargada de trabajar con diferentes teams. Yo puse 6 a manera simbólica, pueden ser 2 o pueden ser 50, dependiendo de la necesidad que cada uno tenga. ¿Cuáles son las funciones de cada uno? Bueno, el productor o el director, que insisto, pongan su nombre allí, crea una idea, desarrolla un guión, contacta a los partners, les envía el material que tienen que hacer y establece los límites de entrega del material. Esa es la tarea de esa persona que iría en el medio, que es en realidad la responsable de llevar a cabo la producción. ¿Qué hace cada equipo de producción? Cada equipo de producción ejecuta el guión y entrega el material. Ahora, importante, cada equipo de producción, voy a volver aquí, cada equipo de producción tiene la libertad de escoger o de armar su propio equipo de producción. ¿Se entiende? En algunos casos puede ser un solo cámara y alcanza, pero en otros casos, un equipo de producción puede estar compuesto por varias personas también, que puedan llevar a cabo la producción. Pero así funciona el modelo Potluck, como un verdadero Potluck. Es decir, cada uno viene con su aporte, y al final del día todos juntos disfrutamos de un buffet y comemos y estamos felices. Es más o menos lo mismo, porque en realidad hay una idea que es desarrollada de manera central por una determinada persona, y esa persona trabaja con otros. Ahora, profes, también esto es importante para nosotros, ¿no? Este modelo, chicos y profes, es un modelo que yo lo considero rotativo. Es decir, si mi nombre está aquí, Adrián, si no, mi nombre en un determinado proyecto está aquí, Adrián, y aquí está Jorge, y aquí está Mateos, etcétera, etcétera. Si este modelo funciona, el año que viene se puede rotar, ¿se entiende? La persona que está aquí, el año que viene puede estar aquí, y puede ser coordinador de un proyecto. El otro año, la persona que está aquí, porque ya aprendió el modelo, puede crear una idea dentro de 2 años y puede ser el director de esa producción, y así se van integrando nuevos integrantes. Y vamos generando una máquina de equipos de producción y de producciones que en realidad es sin parar, porque cuanto más personas integremos al proyecto y aprenden el modelo, más personas pueden asumir ese rol de director en un futuro. Simplemente como ejemplo, fíjense, la campaña Querido Coronavirus fue producido, si tomamos desde el primer clip hasta el número 11, con la colaboración de 60 países, es muchísimo. 60 países, de aproximadamente 40 idiomas, es decir, tuvimos muchos países de Latinoamérica que participaron, lo cual aquí ya incluimos un solo idioma, el español, pero se fijarán que especialmente en el contexto europeo, prácticamente todos los países participaron, y llamativamente también los países de Asia. Y hacia el final los países de Asia. Ahora, si ustedes ven, esto es súper interesante, chicos, analizarlo. Si ustedes analizan este mapa, verán que este foco es el foco que aún hoy el coronavirus a nivel sistema de salud todavía está sufriendo. ¿Lo ven? Ven que Europa aún está con el tema del coronavirus de una manera muy fuerte. Latinoamérica, lo mismo. De Asia, por ejemplo, mucho no sabemos. Tenemos amigos de Asia que nos dicen que la situación del coronavirus ya pasó. Nadie habla del tema. Entonces, ustedes pueden ver, de África no se sabe mucho. Entonces, ven,
que cuando hoy miro los resultados finales, se ve como un empate, se ve como una similitud respecto a cómo se fue desarrollando a nivel mediáticamente hablando el tema del coronavirus en el mundo. Europa, en Latinoamérica y en Asia, que según lo que yo pude investigar con algunos colegas que tenemos allí, a nivel mediático no se ha hecho mucho porque, bueno, hay muchas teorías respecto a eso. Otro ejemplo, el de la campaña Uncertainty, aquí, ¿sí? Lo mismo, para la producción de la serie de Incertidumbre, estos fueron los países que participaron ya ahora en una producción de alto nivel, o sea, en una producción cinematográfica en el contexto de una pandemia. Estos son los países que participaron. Y tengo también la producción de Jorge, la del Salmo 23, por ejemplo, Jorge, donde en realidad, creo que no me olvidé ninguno, pueden ver también una distribución bastante equidistante, digámoslo así, y bastante ampliada de los países que pudieron participar o que por lo menos están representados en un determinado mensaje. Preguntas. Quisiera mostrarles, simplemente como ejemplo, les voy a mostrar dos ejemplos, si me permiten, como para poder terminar mi presentación. Les voy a mostrar un ejemplo de una de los clips de coronavirus. Les voy a mostrar una particularmente que en su momento tuvo un impacto grande, en su momento. Fue un clip que se hizo en honor, en cierto sentido, a todo el personal médico. Lo recuerda Jorge, al personal médico, al staff médico que trabajó. Acá era muy específico, en su momento dijimos necesitamos conseguir 20 personas para los próximos 3 días, 20 personas que sean médicos o enfermeros que están trabajando en el campo de batalla. Y aquí les muestro un clip que pudimos producir, si no me equivoco es... Perdón. Perdón, lo voy a hacer otra vez. Tengo miedo. I am scared. Jeg er bange. Sono spaventata. Tous les jours, je vais sur un champ de bataille. Dejo a mi familia. Ich verabschiede mich von meinen Kindern. I leave the safety of my home. Og ég fer í stríðið gegn þér. Contra ti. Ne răvășește lumea. Porti via vite preziose. I will apply all measures necessary to save a life. Je vais aider à sauver des vies. Dar am obosit. I am tired. Estoy cansada. Og udmattet. Épuisé. Estamos cansados, pero no derrotados. Við munum þrauka. Ich werde es schaffen. Veré gente luchando por vivir. Vedrò i colleghi ammalarsi. M-aș putea îmbolnăvi chiar eu. I will see people die. Eu veré a mis colegas morir. Potrai morire anch'io. I may die. Je risque de mourir. Dar, dragă coronavirusule, I have taken an oath. Un juramento para sanar a todos los seres humanos enfermos. An oath to fight the fevers. Un juramento para combatir la neumonía. Et løfte om at bekæmpe virus. il giuramento di combattere te, nostro nemico. Pero no estoy sola. Wir sind viele. Querido coronavirus, estamos unidos para derrotarte. Nous sommes une armée de soignants.
Somos un ejército de profesionales médicos. We are superheroes. Suntem supereroi. E non sono solo. Pero no estoy solo. And our patients are not alone. Nuestros pacientes no están solos. Nosotros no estamos solos. We are not alone. Dios está conmigo. Guð með okkur. Estamos unidos. Unis. Unidos. Luptăm împreună. We are all in this together. Bien, y el último ejemplo que les quiero mostrar es lo mismo, o sea, el mismo concepto, el mismo modelo del potluck, el mismo modelo llamado potluck, aplicado a una producción de mayor calidad audiovisual, digámoslo así, y con mayor cantidad de tiempo de trabajo, más o menos un periodo de 4 o 5 meses de ventana donde los equipos de producción que trabajaron con nosotros tuvieron esa libertad o ese tiempo para poder producir sus historias para la serie de Incertidumbre, y les muestro el trailer, en realidad, de la segunda temporada, que ya está prácticamente disponible, y aquí está. Perfecto. Así. Muy bien. Неуверенность есть. Прибьют и убьют. I really don't know what's going to happen in the future. I have no idea. I don't know. ตามปกติแล้วชีวิตคนเราก็ไม่แน่นอนนะคะ แต่คนไร้รัฐเนี่ยจะมีความไม่แน่นอนมากกว่า เพราะว่าเป็นคนไร้ตัวตนนะคะ A primeira incerteza que a gente teve na nossa vida foi, ok, como é que a gente vai fazer essa fertilização in vitro, sendo que uma fertilização in vitro, 60% dos casos é que não dá certo. Então, assim, já tem uma incerteza de, cara, a gente vai investir um dinheiro muito grande nisso, para não dar certo. Então a gente fez a primeira tentativa, não deu certo. Aí a gente fez a segunda tentativa, não deu certo também. E aí a gente falou, e agora, o que a gente faz? 我是个乳癌3期的病人，然后我也是在去年的时候才发现的，然后等发现的时候就已经是3期了，那这对我来说是一个很大的打击。 Men min framtid, ja, hva jeg gjør om noen få år, det aner jeg ikke.
¿Ya lo vieron ese, Jorge? ¿O Mateus, el de ustedes? Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Eso sería mi pantallazo, mi experiencia personal y lo que aún estamos viviendo. Estamos metidos dentro de esto. Así que con esa filosofía y modelo estamos tratando de poder seguir produciendo, de poder estar alerta y de poder estar al servicio de lo que la comunidad pueda estar necesitando a nivel mediático y cómo poder acompañar la sociedad en el contexto de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Muy bien, gracias, Adrián. Realmente lo que están haciendo ahí, la oportunidad que tuvieron, el insight, ¿no? La idea ya para poder abordar ese tema fue, y la reacción que tuvieron fue muy rápido realmente. Y así somos nosotros los comunicadores, tenemos que reaccionar rápido para dar esas respuestas, ¿no? De comunicación que necesita la iglesia, la organización. Vamos a pasar ahora a un tiempo de preguntas. Yo tengo una pregunta igual también, pero quisiera ver que si los estudiantes aquí, nuestros alumnos, tengan alguna pregunta. Para ti también, profe Jorge, si quiere decir algo para aprovechar ese momento de preguntas. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo quería decir lo siguiente con Adrián, y es que si puedes explicarles un poco a los chicos cómo te sirvió la escuela para hacer lo que haces, porque muchas veces cuando estamos en la escuela creemos que lo padre, pues, como dicen aquí en México, está en el sitio de trabajo, ¿no? Y que solamente podemos llegar a hacer cosas buenas cuando ya vayamos a trabajar, ¿no? ¿Cómo te sirvieron digamos, los trabajos, las tareas, todo lo que te pusieron de alguna u otra manera en la escuela para hacer lo que hoy haces? Sí, muchísimo. Tal vez fue el inicio, muchas cosas que hice en la escuela, que podría contar mucho más también de cómo fueron los inicios en la escuela, en la Universidad del Plata, ya que fue el mismo contexto en el que están ustedes ahora. Muchas cosas de las que hice a nivel local, a ver, en el fondo eran lo mismo de lo que estoy haciendo ahora, solamente que ahora tiene una repercusión diferente porque uno está en un medio ya armado y uno está en una red grande, pero en realidad la esencia era la misma, porque recuerdo también cuando tenía de 18, 19, 20 años, durante el año del cursado, para quienes conocen o han escuchado, también la Universidad del Plata es una universidad muy intercultural también, es decir, hay muchos alumnos de otras culturas y países también, así que yo siempre traté de, primero, involucrarme de manera voluntaria a determinadas actividades donde haya alguna cosa audiovisual para poder realizar, y creo que a nivel local me parece que allí en el contexto iglesia o en el contexto de la carrera o de la facultad, siempre hay cosas en las cuales uno puede participar produciendo un determinado video o un clip, y sea en el puesto que fuere. O sea, yo nunca a la edad de 18, 19 años, la verdad tuve la posibilidad de dirigir algo. Había sí una o dos personas que ya a esa edad les gustaba dirigir cosas, no, pero yo estaba ahí simplemente observando cómo se hacían las cosas, básicamente observando y acompañando, aunque esto también me requería siempre a veces perder algunas horas de estar con mis amigos o hacer alguna otra cosa, pero lo interesante fue que también muchos de mis amigos empezaron a hacer eso, así que como que íbamos juntos y la pasábamos bien. En otras cosas también, recuerdo que también tuve 2 años o 3 trabajando en radio. Radio es una de las pasiones que yo tengo también, que en su momento me ayudó muchísimo, porque la radio me enseñó a poder justamente vivir el día a día actualizado. Al trabajar en un programa de radio local, en mi pequeño pueblo donde vivíamos, tenía que estar todos los días actualizado, así que leíamos, hacíamos las noticias deportivas, así que leíamos mucho y estudiábamos mucho, estábamos actualizados. A mí, insisto, suena un poco exagerado decirlo, pero en realidad esas pequeñas cosas que aprendí en la escuela, porque también la misma academia nos exigía para el cursado de la materia de televisión y demás, nos exigía determinadas producciones a manera de prácticas para realizar, o pequeñas campañas de
de publicidad. Y yo entiendo, a veces uno los toma eso como una buena práctica, y generalmente uno piensa en ese momento, esto no lo voy a poder incluir en mi currículum. Yo tendría que revisar mis primeros currículums vitae que hice, pero me parece que también llegué a incluir ellos, porque al final del día estábamos muy orgullosos de lo que habíamos hecho. Me acuerdo una pequeña campaña que hicimos para un kiosco que había en nuestro pueblo. A ver, insisto, en realidad era lo mismo de lo que estamos haciendo, de lo que estoy haciendo ahora, solamente que ahora uno va creciendo, uno va incorporando cosas después, en base a la experiencia. La única cosa diferente, digamos, que en los últimos años aprendí o estoy aprendiendo más es con esto del trabajo de dirección, con los actores y demás. En aquel entonces no estaba orientado a eso. Pero la escuela es muy importante porque la escuela, incluso lo que rodea a la escuela, la iglesia y cosas que puedan surgir en el campus donde están allí, de poder participar, sea como fuere, o sea, delante de cámaras, detrás de cámaras, ayudando a llevar los equipos, observando, porque en realidad eso es lo mismo que uno tal vez 15 o 20 años después va a estar haciendo en un contexto más grande. Es decir, que la primera verdadera experiencia que yo tuve en base a lo que llegué a hacer ahora y algunas cosas de lo que le mostré ahora, se inició en la escuela, porque pequeños documentales en la escuela de comunicación ya las tuve que hacer, y recuerdo también que había unos pequeños testimoniales para mostrar en la iglesia una vez al mes, también con un par de amigos hacíamos algunas cosas, nada de otro mundo, pero esos fueron los inicios, y los inicios en realidad son un puente a veces a lo que uno puede llegar a hacer años después, ¿no? Okay. Hablando un poco acerca de eso, tú has tenido la oportunidad de hacer proyectos con muchos profesionales de diferentes áreas. Es decir, el poder reunir mucha gente que pueda hacer muy buena cámara, muy buenos técnicos, luminotécnicos, editores, etcétera, etcétera. Digamos que podemos tener, o que tú puedes tener el contacto de, digamos, el top of the top de la iglesia a nivel de ese trabajo. ¿Cuál crees que es la importancia que tiene el comunicador dentro de todos esos procesos? Porque pues somos comunicadores, estudiamos comunicación, pero la mayoría creemos que el hit está en hacer una buena foto, el hit está en hacer una buena iluminación. ¿Cómo crees que el comunicador, como comunicador profesional, contribuye a esta creación de material y creación de mensaje para la iglesia? Está muy buena la pregunta que haces, porque creo que la palabra comunicación está dentro de la respuesta que quiero dar. Muchos comunicadores o personas que trabajan en los medios de comunicación, tristemente, ya esto es una tendencia creo que de los últimos años, tristemente le han perdido, le han quitado el valor justamente de la comunicación en el contexto del trabajo. A la hora de producir un film, una película, un documental, un clip, trabajando con 50 personas en el set o trabajando con 2, sí, tristemente veo que se ha perdido mucho valor a la comunicación honesta, Jorge, a la comunicación directa, hasta te diría con la comunicación sincera. Entonces, no solamente como rol, el comunicador social es importante en el contexto de estos grupos de trabajo, sino también como valor. Es increíble que esté diciendo esto, pero el valor de la buena comunicación en el contexto de producción de contenidos se está perdiendo lamentablemente. Se está perdiendo increíblemente. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces la idea no es comunicada correctamente al resto de las personas que participan, por ejemplo en una producción. Muchas veces porque hay un objetivo, hay interés detrás, no se comunica todo lo que se quiere comunicar al resto del equipo. Es muy triste decirlo, pero en la gran mayoría de las producciones grandes, donde hay mucha gente involucrada, tú le preguntas a un sonidista, o le preguntas a veces a un iluminador, o a personas que muchos de ellos no tienen una idea vaga de por qué están ahí ese día. Ellos saben qué tienen que hacer, ¿se entiende? O sea, están ahí sabiendo cuál es la tarea, la agenda para ese día, pero en realidad reciben poca información de cuál es el objetivo, cuál es el background, ¿ya? El trasfondo de la producción, e incluso de los productores. Es increíble, pero se ha perdido mucho eso. Y por otro lado,
tú mencionaste que es cierto, a veces yo estoy mucho tiempo en contacto estrecho con determinadas personas que cumplen ciertos roles. Yo intento, y esto no es fácil porque lleva tiempo, pero intento siempre tratar de tener una comunicación directa y por lo menos una vez antes de producir algo, tener un contacto estrecho con esa persona para poder explicarle lo que quiero hacer, ¿sí? Y trato de evitar lo que sea por mail. Uno puede escribir mail, yo tengo el problema de que a veces no tengo el tiempo y uno escribe mails y son muy largos y la gente no tiene el tiempo para leer muchos mails largos. Entonces, trato de que los canales de comunicación sean bastante directos. Con un director de cámaras trato de tener la mayor cantidad de encuentros posibles para poder explicarle personalmente lo que quiero, lo que queremos lograr, y lo mismo con otras personas que ocupan un rol importante. Esto es lo mismo a veces con puestos jerárquicos, es decir, con productores ejecutivos, o sea, personas que no tienen un rol activo, pero que son los que dan el ok a veces. También hay que destinar un tiempo específico para conversar con ellos, para generar una confianza, y no solamente al comienzo, sino al final del proceso. La gratitud es muy importante como valor, ¿sí? La cultura postmoderna es una cultura que en general, cuando las cosas salen mal, se critica y se comunica. Cuando las cosas salen bien no se dice nada. Es una tendencia que hay. Cuando las cosas salen bien, nadie dice nada. Y yo trato de siempre brindar una palabra de gratitud y decir, muy bueno, te felicito por el trabajo que hiciste, te felicito por ese plano que hiciste fantástico. La gente se siente importante, la gente sabe que está haciendo un buen trabajo. Entonces el rol del comunicador, ojo que no todos tienen el don de poder comunicar estos valores de manera directa, de manera honesta y simple. Creo que dentro de otras cosas el rol del comunicador social en el contexto de estos grupos de trabajo es importante. Poder siempre ser consciente que es importante decir las cosas de manera personal, de ser agradecido, y agrego un último elemento que me olvidé decirlo, que es tratar de mantener siempre un buen clima de trabajo. Chicos, esto se está perdiendo, esto en las grandes producciones, cuando uno ve las producciones de Hollywood o las producciones, estoy en contacto con algunos actores acá que me dicen que cuando vienen aquí a Hub Media, no por nosotros, pero por la filosofía nuestra, y se sienten como en un paraíso. Entonces yo una vez le pregunté a una actriz, le digo, pero ¿cómo es? Mirá, me dice Adrián, la semana pasada estuve en un determinado canal grabando una telenovela, me dice. Una telenovela que tiene 5 años ya de temporadas. Tú llegas ahí, recibes un pequeño cuarto con acceso a internet, ella cumplía un rol secundario, es decir, un rol que tenía que grabar 2 o 3 escenas cortas, y me dijo, tú llegas ahí, te meten en un cuarto con conexión a internet, tienes para comer, todo muy bien, dice, pero en todo el día ni siquiera le dices hola al director de la producción. O sea, nunca lo conoces al director. Entonces a ese punto se está llegando hoy. En las producciones en masa, donde hay que producir y producir como máquinas, no hay más un contacto estrecho y hasta personal. Los directores ni siquiera le dicen hola a veces a ciertos actores. O incluso los actores secundarios, esto es increíble, me lo han contado hace unos días atrás. Algunos actores secundarios en algunas producciones no pueden ni siquiera comer en el mismo lugar donde están los actores principales. Entonces, acá estamos hablando más del rol de una persona, y ese rol, el comunicador social tiene que tener en cuenta estos valores para mantenerlos vivos en una producción, ¿no? Bien, yo tengo una pregunta, Adrián. Nosotros hemos hablado un poquito de la desinformación y todo eso que causa fuera y dentro de la iglesia en relación a la pandemia. Los miembros de la iglesia, muchos están desinformados, ¿no? Y creen demasiado en las cosas que ven a la primera, ¿no? En sus grupos de redes sociales, en algunos blogs, y se las creen. Y distribuyen eso entre sí, se lo comparten. Me pregunta, bueno, yo vi que hicieron, pues ustedes, la serie mi querido coronavirus, que transmite un mensaje de esperanza y es muy bueno.
pero también la desinformación causa desesperanza, ¿no? Incertidumbre pues, entre la gente. ¿Tú has visto algo de eso en la iglesia ahí en Europa? También la desinformación entre los miembros, y como centro de medios ustedes ven así una oportunidad de producir algo relacionado a eso, y si sí, ¿con cuáles ideas así podrían trabajar para producir algo enfocado a eso? Sí, primero, la primera parte de la pregunta, la desinformación, el contexto de la desinformación acá es igual que en cualquier parte del mundo, y eso lleva a que haya una confusión muy grande, sean miembros de iglesia o no adventistas. En este momento hay una confusión muy grande y hasta una pérdida de confianza incluso en las decisiones políticas. Hoy particularmente, en la sociedad europea, los que dependemos de la política de la Comunidad Europea, reina un desconcierto bastante grande porque creo que se está perdiendo mucha confianza en las decisiones políticas. Entonces es muy difícil ahora creer, a ver, para poner un ejemplo, aquí en Alemania se entró en una especie de lockdown antes de Navidad, y se dijo que esto iba a ser hasta el 31 de diciembre, y después el 31 de diciembre se extendió, y después se volvió para atrás, y después se volvió a extender. Hoy estamos casi la primera semana de mayo y seguimos en una especie de lockdown light. Entonces, mezclado con el tema de las vacunas, otro tema, el movimiento antivacunas es aquí en Alemania muy fuerte, es decir, hay muchas personas que en general no creen en las vacunas o tienen una imagen muy mala de las vacunas. Entonces todo esto agrega más confusión a la gente. Perdón, Andrea, ¿y tú notas eso dentro de la iglesia que se manifiesta? Sí, clarísimo, sí, definitivamente, porque la iglesia está compuesta, creo yo, a diferencia de cómo es en México y en Centroamérica, o en toda Latinoamérica por lo menos, la iglesia en esta parte de Europa tiene dos extremos muy bien marcados. Hay personas que son muy del polo liberal, muy liberales, y muy conservadores. Esta diferencia se nota, a diferencia de otros lugares, donde, a ver, yo mismo viví en Centroamérica también, y soy sudamericano, y sé que todos tendemos a concentrarnos más en un lugar, pero acá hay un polo de un grupo de personas que es muy liberal en muchos aspectos y muy conservador. Entonces, los dos tienen posiciones distintas respecto a cómo ven la cuestión de las decisiones políticas y del virus. O sea, respondiendo a tu respuesta, sí, en la iglesia se da eso. Por eso, y ahí va la respuesta a la segunda parte, ha sido muy difícil a la iglesia poder establecer una posición frente al asunto. En relación al tema de la campaña coronavirus y otras cosas que hemos hecho a nivel mediático, tenés razón, siempre hemos tratado de mantenernos dentro de la línea de decir, bueno, ofrecemos esperanza, ofrecemos un mensaje de consuelo, estamos aquí para acompañarte, dándote ánimo, pero no tratando de no ir ni para un lado ni para el otro, porque la verdad que es muy difícil para la misma iglesia, porque la misma iglesia tiene dentro del seno de su membresía ambas posiciones fuertemente. Ahora sí, te puedo comentar algo que Hope Media hizo hace unos 4 meses atrás, que fue muy interesante. Se hizo una serie de 5 programas especiales que se hizo en vivo incluso. Se hizo un talk show, se hizo un programa de entrevista con un moderador que tenemos, que por ahí es el más conocido que tenemos aquí en Hope Media, y con 4 invitados. Un invitado era, si no me equivoco, creo que un invitado había sido una persona que había tenido coronavirus, ¿sí? No sé si era adventista, creo que ni siquiera adventista, un médico. Después tuvimos, creo que, un teólogo, o sea, alguien que venía del mundo adventista. Increíblemente encontraron una persona que abiertamente, también en sus redes sociales, es de estas que creen en las teorías de conspiración. Y a las 4 personas las pusieron en un debate que fue muy interesante. Fue la primera vez, digamos, que en ese contexto se trató de poner diferentes posiciones. Ese era el objetivo, tratar de escuchar cuáles son las posiciones respecto a este tema. ¿Y qué pasó? Esto generó, digamos, lógicamente, como creo que es
creo que es el objetivo de esto, de que en la audiencia haya fanáticos de uno, fanáticos de otro, es decir, gente que critica a uno, que critica al otro, que está de acuerdo con uno, que está de acuerdo con el otro, que uno diga, bueno, pero tiene razón él, no, pero él no tiene razón. Los feedbacks que recibimos, especialmente del mundo adventista, fueron casi 90% negativos. Porque, ¿qué pasa? Nosotros los adventistas no estamos acostumbrados generalmente a escuchar diálogos contrapuestos. Es muy triste lo que digo. No es una cultura nuestra la de fortalecer el diálogo contrapuesto. Esto está marcado en hechos concretos. El grupo de colegas que tengo aquí que trabaja con las estadísticas, yo le pregunté al moderador también, ¿qué tipo de feedbacks recibiste? Me dijo, y estaba como triste, digamos. Y el 90%, pero son adventistas, me dijo, el 90% de los adventistas que nos respondieron, criticaron porque dijeron, ¿cómo puede ser que le demos lugar a alguien que cree en las teorías de conspiración? Esto es serio, ¿cómo puede ser? Y cómo... En fin. Pero una cosa que a él le dio cierta calma era decir, bueno, lo cual me muestra que el mundo adventista, por lo menos acá, no está acostumbrado a escuchar varias voces. Esto nos está llevando a pensar mucho a nosotros. Sin embargo, los feedbacks que vinieron de gente que sabemos que no es adventista fueron positivos, interesante, ¿no? O sea, los no adventistas, poquitos, que vieron el programa, los feedbacks que ellos nos cedieron fueron muy positivos. O sea, de que vieron cierta apertura, decir, bueno, escuchar todas las voces, tratar de no, como canal de televisión, no asumir ninguna dirección en particular, sino ofrecer un espacio como para poder analizar el contexto en el que estamos viviendo desde diferentes puntos de vista. Solo a manera de paréntesis, Mateus, no sé si sabían, pero por ejemplo en Hop Media en Rumania, ¿no? En Rumania hay un formato que es el más exitoso en los últimos 4 o 5 años. Yo no sé bien cómo se llama, pero también es un talk show sobre temas variados de la sociedad, y es diario, y es en vivo. Yo ya he escuchado muchas cosas buenas de este programa, pero la esencia de este programa que funciona en Hop Media en Rumania es que cada noche hay, por poner un ejemplo, un pastor adventista, un cura, un rabino y un ortodoxo. Y todos discuten sobre un determinado tema. Insisto, a ver, Rumania es un país que desde el punto de vista del adventismo es muy tradicional también. Por eso fue como un impacto grande. Esto lo empezaron hace 3 años atrás, este programa, y ha sido uno de los más exitosos, de hecho de los más conocidos en el país de Rumania. Porque muchos de otras denominaciones empezaron a mirar el canal Esperanza TV, y les llamó la atención la dinámica que había en los debates. Es para reflexionar y es para pensar, pero también hay muy buenos experimentos que se están haciendo en algunos países y funciona, ¿no? Sí, en Brasil hicieron una serie también de entrevistas transmitidas por redes sociales. La iglesia de UNASP en Brasil hicieron una serie y invitaron doctores y todo lo demás, ¿no? Pero para hablar justamente de esa desinformación, en qué creer, en qué hacer, ¿no? Las cosas básicas para poder combatir el coronavirus, ¿no? O sea, o tomar precauciones en relación a eso. Ahora sí hay un debate muy grande sobre las vacunas. Hay vacunas que se están pasando, otras que no, pero en el contexto de los países hay decisiones políticas, económicas por detrás, y eso genera un debate muy grande de grupos antagónicos y que lleva también hasta dentro de la propia iglesia esos debates, ¿no? Pero la iglesia ha declinado de asumir una posición específica, una vacuna u otra, pero ha hecho como que algunos comunicados de que se vacunen, ¿no? Según lo que dice el gobierno. Sí, sí, correcto. Es cierto lo que dices. La política es definida, o sea, se ha dicho apoyamos esta iniciativa. Yo creo que respondiendo a la pregunta anterior, si uno quisiera hacer algo, si ustedes notan que allí hay una falta de información todavía notoria o confusión, a ver, siempre todavía es posible poder realizar un formato simple de entrevista donde uno pueda invitar a ciertos profesionales que sabemos que desde su área nos van a brindar información. Digamos, en este contexto en el que vivimos, siempre tener a un virólogo o infectólogo especialista en el área ayudará por lo menos una vez más como para poder obtener información precisa sobre la persona. La mayoría de los infectólogos hoy
siguen los papers, o sea, siguen los resultados de las investigaciones que están haciendo semana tras semana. Entonces, yo creo que no es la mala intención, no creo que toda la audiencia crea que un virólogo hoy en día está mintiendo porque quiere favorecer su área, no. Si uno quiere como objetivo, perseguir el objetivo de brindar una mejor información frente a lo que estamos viviendo, bueno, aún hay áreas donde uno puede invitar determinados especialistas donde creo que nos podrían brindar información. Yo creo que si ustedes tienen un programa mañana con un invitado para que les aclare muchas preguntas sobre las vacunas, y es lógico que va a ser más efectivo invitar a un médico que a un político. ¿Se entiende lo que quiero decir? De un político va a poder hablar de sus estrategias, de lo que el país piensa y todo, pero no es exactamente tal vez lo que el público común hoy quiere saber. Tal vez el público común quiere saber, bueno, dígame, ¿qué es esto del ARN? ¿Qué funciona? ¿Qué es esto del mensajero que tiene la vacuna? Yo creo que por ese lado lo mismo, y en otras áreas también. Me parece que nuestra media adventista, dentro de todo, si el objetivo es brindar una información, creo que tenemos ciertas ramas de profesionales que nos pueden ayudar todavía para estar dentro de un lugar safe, seguro, digamos, ¿no? Gracias, gracias. Vamos a tener las dos últimas preguntas. Ya con eso cerramos esta sesión. De Saraí, que levantó la mano primero, y luego el profesor Benjamín. Muchas gracias. Primero, una disculpa que no pueda prender mi cámara, es que mi internet está medio mal, entonces prefiero escuchar bien. Bueno, mi pregunta es, ustedes que producen pues producciones muy profesionales, la información que ustedes comparten, por lo que veo como mencionaba el profe Mateus, es generalmente de esperanza, y ya entendí un poquito por qué, ¿no? Para evitar las discusiones o contradicciones por las ambas partes que tiene la iglesia, los miembros. Pero al promover información, pues no quisiera decir verídica, pero información ya un poco más enfocada a la salud, ¿ustedes tienen que llevar un proceso o un protocolo en cuanto a la información? ¿Alguien se los tiene que revisar? ¿Trabajan en conjunto al departamento de salud? ¿O cómo funciona esa parte de información delicada que sí se tiene que dar? Sí, buena pregunta. Yo creo que sí, hay que, primero, cuando uno incluye a una persona del área de salud en ese caso, siempre el equipo de redacción trata de asegurarse que toda la información que uno va a proveer sea del modo que sea provista, o sea un pequeño clip de 30 segundos, o sea una entrevista entera, esté chequeada y rechequeada por personas que en lo particular tienen un contacto directo con lo actual, con lo que está pasando en este caso, por ejemplo, a nivel salud. Interesante, nuestra iglesia, es una anécdota, nuestra iglesia local, por ejemplo, tenemos un médico que trabaja dentro de un seguro de vida, es decir, es un médico que justamente hoy en día está coordinando un centro de vacunación acá, cerquita. Es decir que bastante seguido le consultamos a esa persona, incluso respecto a colegas de él, de quienes nos pueden ayudar para proveer información. Vuelvo a lo mismo que dije al comienzo, se trata mucho esto de los contactos, y se trata mucho a veces de estar seguro a la hora, por ejemplo, ¿no? A la hora de, incluso si en una gráfica uno coloca una estadística, al día de hoy, bla, 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 esa estadística tendría que estar chequeada, porque no siempre lo que se encuentra en Wikipedia es lo más actual, o no siempre lo que se encuentra en Google es lo más actual o lo correcto. Entonces, preferentemente a veces chequear con algún especialista. No hace falta, Saraí, no hace falta siempre ir a niveles muy grandes como un Ministerio de Salud y demás. Me parece que teniendo una persona de base de confianza que sea especialista en el área, se supone que esa persona tendría que estar actualizada. Por ahí no tiene que ver con el coronavirus, pero ahora estoy trabajando en un proyecto de la Conferencia General sobre salud mental, una serie de cortometrajes, y al final de cada cortometraje siempre colocamos algunas estadísticas sobre los problemas mentales que estamos tratando, y siempre yo busco en internet y en Wikipedia, hay muchos portales donde aparecen estadísticas, y hay de todo, ninguna estadística es igual. Entonces opté por preguntarle al director del proyecto, que es psiquiatra, y él sabe exactamente cuáles son los últimos papers, cuáles son los últimos resultados de las estadísticas,
y él me dice, Adrián, poné esto porque este es el valor que vale. Entonces, volviendo a tu pregunta, es muy importante que el productor, o en este caso si hay un pequeño equipo de redacción o quien sea, chequee hasta el mínimo detalle, ¿no? Sea una pequeña estadística, un número, para que pueda estar controlado y para que lo que emitamos sea correcto, ¿no? Muchas gracias. De nada, un placer. Profe Benjamín. Hola Adrián, mucho gusto y gracias por compartir con nuestros estudiantes estas experiencias y aprendizajes. Yo he comentado aquí con los alumnos en algunas ocasiones mucho a las 3P, de preproducción, producción y postproducción. Sin embargo, yo les he señalado que es importante una tercera letra, una D o de difusión. Creo que estamos produciendo contenidos y bueno, no sé cómo sea tu experiencia, ¿verdad? Cuál sea tu visión. Producimos muchos contenidos y el consumo es mayormente interno. De estas producciones que tú nos presentaste, ¿cuáles son externas? ¿Cuáles tenían un enfoque hacia afuera? ¿Y cómo podemos medir que están causando ese impacto? Porque que tienen 50, 70 reproducciones. Entonces se hace un esfuerzo, un gasto, la iglesia está haciendo un esfuerzo, pero me parece que falta una estrategia más fuerte en la difusión, una estrategia offline, una estrategia invertir para poder tener offline y online y por todos los medios, ¿no? Para poder causar un mayor impacto y que esas producciones en las que se ha invertido tanto tiempo, esfuerzo, dinero, puedan tener un mayor impacto. Es mi impresión, pero no sé tú cuál sea tu experiencia y qué nos puedes decir al respecto. Sí, el marketing y lo que es la distribución es algo que depende mucho de una buena fuerza centralizada. Es decir, siempre hay un ente que es el encargado de difundir el material bueno que se produce y deben ser los responsables de hacer un buen plan de marketing, de distribución. Y desde mi punto de vista todavía nos falta hacer varios pasos. Es una necesidad que nosotros, digamos, del área creativa siempre estamos tratando de gritar, de lanzar el grito al cielo y decir ayuda, 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 porque vemos que a veces las estrategias de distribución y marketing a nivel global, estoy hablando a nivel global, no funcionan todavía bien. A nivel regional, tanto en el caso de coronavirus y de incertidumbre, por ejemplo, hay todo tipo de experiencias, todo tipo de experiencias. Este contenido se ha producido y está disponible para cualquier país. Ahora depende mucho de qué hace cada país con ese material. Y la verdad que hay todo tipo de experiencias. Hay experiencias malísimas, creo que es más de la mitad, me parece que es la mitad, y ahí justamente está el problema que tú estás mencionando, depende mucho de una visión estratégica de distribución. Reciben un buen material y porque no hay una estrategia, ese material queda a veces medio escondido y no tiene el impacto que debería tener. Entonces, depende mucho de cada país y depende mucho de lo que quienes son responsables del marketing y la distribución hagan con ese material. Vamos a poner un ejemplo. El primer clip de la campaña coronavirus tuvo en muchos países un impacto que ni siquiera era pensado o no era el plan nuestro. Y en otros, por poner un ejemplo, en algunos países, el primer clip del querido coronavirus llegó 5 semanas después. Es decir, la persona que recibió el clip demoró 5 semanas hasta traducirlo, ¿se entiende? O sea, era tarde, porque 5 semanas después el querido coronavirus era pasado. Ahora, pasó algo extraño. Cuando el querido coronavirus fue traducido al español, el clip ese fue increíblemente un trending topic en países como Venezuela, no sé si en Colombia, pero yo sé que 2 países del norte de Sudamérica, y fue una cosa rara, un trending topic también en uno de los países del este acá de Europa.
por el motivo que fuere. Ahora, después, investigando, vimos que un importante futbolista en Colombia había encontrado su clip en su Twitter y lo hizo el retweet. Y ahí, obviamente, cuando una persona de renombre tiene sus seguidores, llega mucho más rápido. Lo mismo pasó con una modelo argentina, que también recibió el clip, le puso amén, o le puso qué bueno este mensaje, lo mismo. Y entonces en 2 o 3 países en un determinado día, el querido coronavirus fue trending topic, increíblemente, en el top 5. Entonces, una cosa extraña, y en otros lugares no pasó nada. Bueno, ¿qué sucedió? Hubo algunos países que claramente el día que recibieron el material, iniciaron una campaña con los hashtags y demás, y tuvo el impacto que tuvo. Con la serie, por ejemplo, de Incertidumbre, pasa lo mismo. En algunos países, Hope Channel ha tomado la serie, o está tomando la serie, y los clips, y todo lo que se ha producido, y los coloca allí. Pero ahí ya depende cuán conocido es Hope Channel en el canal, o en el país o no, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, aquí en Alemania, desde hace 3 meses, se hizo un convenio que sale muchísimo dinero, pero se hizo el esfuerzo para poder entrar al cable del sistema nacional en toda Alemania. Es decir que hasta ahora nosotros estábamos en satélite libre, pero el satélite libre no es lo mismo que el cable. El cable quiere decir cuando una persona se muda a un edificio en Berlín, cuando entra a la casa, prende el televisor, tiene 30 canales, dentro de esos 30 está Hope Channel. Desde que hace 4 meses estamos en ese sistema, que insisto, es una estrategia de comunicación marcada, la cantidad de gente y de feedbacks y de gente que nos conoce es mucho más. Entonces es probable que ese tipo de materiales integrados a la grilla de programación en Hope Channel tengan más repercusión aquí, pero yo sé que en otros países no es así. Entonces, el problema es real, el problema lo estamos viendo todos. A nivel global, falta mucho, Benjamín, mucho, porque más que vení, te doy espacio para que pongas tu material aquí, y lo vea alguien, funciona, pero no es... A nivel regional, yo veo más éxito a nivel regional en algunos países que en otros, porque cada país tiene una visión estratégica, y eso está bueno que lo hayas mencionado, porque ojalá que todos los países pudieran aprender de esto para que los responsables de comunicación, de distribución, de marketing, piensen y tengan una estrategia buena de comunicación para que en sus territorios puedan tener un buen impacto, ¿no? Entonces, es bastante regional todo eso. Desde el punto de vista del mensaje, y esto lo quiero decirlo claramente, nuestra visión, por lo menos europea, vos sabés muy bien que el europeo, y en muchos países también, la cultura postmoderna está creciendo cada vez más. O sea, cada vez está creciendo más el número de personas que no creen en Dios o que no quieren hablar de Jesús. Entonces, nuestro lenguaje tiene que ser muy cuidadoso. En algunos países, en cuanto tú colocas la palabra Jesús, ya hay un rechazo de la gente. En ese contexto estamos nosotros aquí. Entonces, por eso muchas veces tenemos que ser cuidadosos a la hora de presentar los temas para no ser muy in your face, como se dice en inglés, ¿no? Muy directo con el mensaje, y al mismo tiempo no muy gris. Entonces, no es fácil, no es fácil, pero yo siempre digo, impacto es la palabra clave para entender esto. ¿Cómo tener impacto es la pregunta clave que nos tenemos que hacer en un futuro? Les cuento así porque no es nada definido, pero por ejemplo la serie Incertidumbre fue descubierta por una agencia de distribución de contenidos, nada adventista, nada, o sea, secular. La descubrió a través de los festivales de cine, y ellos están interesados, entre otras cosas, ahora están viéndolo, de comprar la serie completa, como comprar también la película Fathers, que Jorge y Liz participaron. Eso no fue buscado por nosotros. Esa fue una estrategia personal mía de meter los productos en festivales de cine, porque muchas empresas de distribución van a los festivales y observan cuáles son las producciones que están allí, y ellos mismos te contratan. Entonces, no lo sabemos qué va a pasar, pero de aquí a 6 meses vamos a saber, pero existen posibilidades de poder entrar a la RAI de Italia, de entrar a muchos canales seculares con estos productos. Yo creo que tenemos que mirar para ese lado también. O sea, yo creo que tenemos que empezar a soñar y decir, mirar más para ese lado, porque si podemos ofrecer un buen contenido, hoy por hoy Amazon Prime tiene muchas producciones que estamos haciendo nosotros. Amazon Prime está muy abierto a las producciones adventistas. Animal Encounters que hicimos,
con Adventist Review y la película Incertidumbre, la misma película que fue hecha en Brasil por Jefferson y demás, esas producciones están en Amazon Prime hoy por hoy. Y Netflix está también con la puerta abierta de poder, Netflix es un poquito más complicado porque ellos ponen sus propias reglas a veces en algunas cosas, pero me parece que el futuro también está por ese lado, es decir, cómo poder poner nuestras propias producciones en las plataformas, digámoslo, de afuera, ¿no? Que no son de nuestro mundo adventista. Ahora sí, bueno, muchas gracias, Adrián. Te damos las gracias por esa participación, de haber reservado un poco de tu tiempo, que yo sé que andas muy, muy ocupado, y poder dedicar esos minutos aquí a los alumnos de Montemorelos. Te vamos a hacer llegar ese certificado en que certificamos aquí tu participación como ponente de la tercera semana reto organizada por la carrera de Comunicación y Medios de la Universidad de Montemorelos. Bueno, con eso queremos expresar pues, ese agradecimiento a través de ese certificado que te enviaremos. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos ustedes, a ti, Mateos, al profe Jorge también, y a mí me encanta, Sofía es profesor también en la UAP allí, así que me encanta siempre estar con los alumnos, y así que cuando quieran y necesiten, para mí, me encanta, en serio, me encanta hacer esto. Siempre habrá tiempo. Vamos a seguir trabajando siempre con las puertas abiertas aquí desde Montemorelos, a través del profe Jorge, ¿no? Y la colaboración que se puede hacer. Quizás, ojalá, uno de nuestros alumnos un día vaya a Alemania, unos que esos son muy creativos y que puedan ir como misioneros allá también. Que hemos tenido algunos que ya han ido a otros lados, alumnos nuestros, que fueron a Líbano, a Pakistán y bueno, otros países. Y sí, ojalá también ahí en tierras alemanas puedan ir. La institución está en proceso de oficializar o armar un plan para eso, porque, no, insisto, el 20% de nuestra institución acá es latina, ya tenemos un chico mexicano trabajando hace un tiempo aquí, y después muchos sudamericanos también, y la experiencia ha sido más que satisfactoria. Y por otro lado, bueno, está el profe Jorge allí también, y aprovecho para decir, la verdad que para el próximo proyecto en red, nos gustaría, creo que Montemorelos como institución en sí ya es considerada como uno de los partners, me parece, para estos proyectos globales, así que sería bueno, ¿por qué no?, ver la posibilidad de poder producir alguna historia para el próximo film, o alguna cosa que también pueda ser producido allí, y que puedan tener todos de alguna manera esa experiencia. Me parece, ¿por qué no?, una linda opción de poder integrarlos. Cuenta con nosotros, y también te estaremos compartiendo los proyectos resultantes, las propuestas resultantes de esa semana, que van a ser ideas iguales que a lo mejor les puedan servir ahí también en Europa. Fantástico, por supuesto, claro que sí. Un placer y muchas bendiciones, y que Dios los acompañe en todo. Igualmente, gracias. Chao, chao. Dios los bendiga. Igualmente. Bueno, un aviso aquí al grupo de segundo semestre. Yo voy a entrar, les voy a enviar un link para entrar con ustedes. Marieli, Bernardo, David, Zuli, Jonathan y Lisette, para hablar un poquito sobre el proyecto de ustedes. Para los demás grupos, o igual a todos los grupos, yo estoy aquí terminando ya el documento donde ustedes van a basar la información, que es lo que ustedes van a entregar. Obviamente, si hay alguna otra cosa que ustedes van a subir en las redes, no sé, un video, un spot o una imagen, lo pueden poner en van a poner ese documento, el link, ¿no?, de esas piezas, vamos a decir así. Las imágenes también van en el documento. El tema es que dentro de un documento de Word las imágenes van a estar muy a baja resolución. Podrían tener esas imágenes en formato PDF en mejor resolución subidas a algún lugar de internet, ¿no? Puede ser el mismo Drive de Google, poner un link o una imagen dentro del documento para ver, ¿no? Yo voy a estar compartiendo ese documento
ya para que ustedes lo puedan vaciar ahí la información, que va a ser la entrega. Y también un pequeño keynote con modelo para la presentación. Las presentaciones van a ser en 10 minutos, lo que ustedes van a hacer. Tienen que ser una presentación breve, una sesión de preguntas. ¿Está bien? No sé si en general tiene alguna otra pregunta. Bueno, si quieren, pues luego pueden hablar. El grupo de sexto conmigo, Lili, ¿verdad, Lili? Por algún detalle. Y el grupo de cuarto con el profe Jorge, por algún detalle. Y yo ahora voy con el grupo de segundo. ¿Bien? Para que estén atentos. Pues muchas gracias. Mañana no tenemos... Perdón, Mateus, quería darle un anuncio también a los de cuarto. Claro. Si necesitan cualquier cosa, pues ya saben mi WhatsApp también. Pueden comunicarse y pues ahí estaremos atentos a responder alguna pregunta. ¿Está bien? Sí, mañana no tenemos ponente, entonces pueden dedicar todo el tiempo, no tienen clases, así, otras distracciones para enfocar, para terminar. Y el viernes, como les comuniqué, vamos a terminar nuestra semana con la presentación de los trabajos. Vamos a tener ahí una mesa con algunos invitados para que evalúen. Y vamos a estar en el mismo horario que ya pusimos ahí en el programa, ¿bien? Para el viernes. Pues muchas gracias a todos y seguimos con el reto. Adiós. Adiós, feliz día.